Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama da enseñanza sobre el destino cumplido de Yetson Kapa. El Sikkim tiene una audiencia virtual con su santidad el Dalai Lama. Los partidarios del Tíbet en Sudáfrica, Rusia e India felicitan al Sikkim Khenpo Tsering. El Sikkim Khenpo Tsering revisa la situación en la preparación para la COVID-19. El Sikkim se reúne con los comisionados supremos de justicia tibetanos. En Budapest, la capital de Hungría, se inaugura la calle Dalai Lama. Sri Ramakrishna Sewa Ashram Simiti marca el Buda Purnima como el Día del Tíbet. En el primero de 2 días de enseñanza, su santidad el Dalai Lama declaró que no reza para que los 7,000 millones de seres humanos que viven hoy se conviertan en budistas, pero que sí trabaja para crear un mundo pacífico en el que las personas cultiven el amor y la compasión del uno para el otro. Su santidad dio 2 días de enseñanzas en línea sobre el destino cumplido de Yetson Kapa a la juventud tibetana desde su residencia el martes y miércoles de esta semana. El miércoles de esta semana, su santidad el Dalai Lama ofreció una audiencia virtual al Sikkim Khenpo Tsering y le comentó que es responsabilidad del Sikkim elegido dirigir la causa tibetana y guiar al pueblo tibetano a través de los inminentes desafíos con principios y prácticas democráticas. El Sikkim Khenpo Tsering informó detalladamente a su santidad sobre las medidas inmediatas que ha tomado en los últimos 7 días para abordar los problemas más urgentes, incluida la crisis de la COVID-19 y sus compromisos de encontrar una solución duradera para el conflicto entre China y el Tíbet a través de un enfoque no violento. El príncipe Mangosuthu Buthelezi, líder parlamentario del Partido de la Libertad Inkatha y fundador del IFP y presidente emérito, felicitó al Sikkim Khenpo Tsering por su victoria electoral. Extendiendo fuerza y coraje al Sikkim Khenpo Tsering, el príncipe Buthelezi le pidió asistir como invitado en la próxima apertura del Parlamento durante su visita a Sudáfrica. El príncipe Buthelezi también elogió al Dr. Lobsang Sangye por sus 10 años de servicio. Un miembro de la Duma rusa, grupos de apoyo al Tíbet, el Citizen Power Initiative, también enviaron sus mensajes de felicitación al Sikkim Khenpo Tsering. Desearon éxito al nuevo liderazgo tibetano y reafirmaron su compromiso con la justa causa del Tíbet. El grupo Apoyo al Tíbet, con sede en la India, Bharat Tibat Samanvaya Sangh, también felicitó al Sikkim Khenpo Tsering. En el primer día de la administración del Sikkim Khenpo Tsering, se revisó la situación de la COVID-19 en las comunidades tibetanas en India y Nepal a través de una reunión con el Grupo de Trabajo para la COVID-19 de la Administración Central Tibetana el viernes de la semana pasada. El Sikkim Khenpo Tsering consideró que abordar la pandemia de la COVID-19 en las comunidades tibetanas de la India y Nepal es una de sus principales prioridades. El Sikkim visitó los centros de cuarentena en Dharamsala e inauguró la nueva ambulancia del Hospital Delek. El sábado de la semana pasada, el Sikkim emitió las nuevas directrices del 16º Kashag para la COVID-19, que se centraron en lograr una cobertura total de las vacunas para las comunidades tibetanas en la India y Nepal, priorizando la atención médica y el suministro de equipos para quienes luchan contra la COVID-19 y brindando alivio a los necesitados y a los afectados por la pandemia. El martes de esta semana, en su primera reunión con los comisionados de Justicia Suprema Tibetana, el Sikkim Khenpo Tsering declaró su compromiso decidido de forjar la unidad dentro de la comunidad tibetana en el exilio. Con el fin de construir un enfoque colectivo hacia un objetivo común, el Sikkim dijo que fortalecerá las relaciones internas llegando a todas las secciones de la política del exilio, que incluyen no solo a la Comisión Suprema de Justicia Tibetana, al Parlamento tibetano en el exilio y sus órganos autónomos, sino también a las ONGs y medios de comunicación. Se espera que el Sikkim sostenga pronto reuniones similares con jefes de otras autoridades de la administración en el exilio. El miércoles de esta semana, el alcalde de Budapest, el señor Gegerli Karoksony, y la alcaldesa del Distrito 9 de Budapest, la señora Cristina Baranyi, inauguraron la calle Dalai Lama en la ciudad de Budapest, la capital de Hungría. Los alcaldes de Budapest expresaron su preocupación por la diplomacia de la trampa de la deuda china y la extensión de la influencia antidemocrática de China en los países democráticos, incluido Hungría. La calle fue rebautizada junto con otras 3 calles: Mártires Uigures, Hong Kong Libre y Obispo Xi Shiguan. El cambio de nombre de la calle también se ve como un movimiento contra el acuerdo del gobierno húngaro sobre la construcción de la Universidad China, ya que las calles renombradas rodean el sitio propuesto para el proyecto de infraestructura chino. En Buda Purnima, el día de luna llena del mes sagrado de Sakadawa, bajo el estandarte de Sri Ramakrishna Sewa Ashram Simiti, en Uttarakhand, se organizó un programa virtual titulado Tíbet, un embajador ideal de los pensamientos del Buda.
El programa virtual vio debates sobre los hechos históricos del Tíbet y destacó la importancia de la existencia del Tíbet no solo para la comunidad internacional, sino también para salvaguardar la frontera india desde el borde del Himalaya. También hablaron sobre la interferencia china en la reencarnación de su santidad el Dalai Lama y la relación entre la India y el Tíbet. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.